fluida la conversación. Locuar, entonces nos daba la idea antes de pasar al tribunal, nos daba tu visión sobre lo que ha visto hasta ahora. Te decía que el juez penal, el juez Vargas, indicaba que era una audiencia para medidas de coerción que servía pedagógicamente a la ciudadanía. Ahí, siendo cierto lo que el magistrado Vargas decía, me apenó, porque ahí la mitad de los abogados que vi que hablaban no eran capaces de pronunciar 10 palabras correctamente. Y algunos vi que tenían la idea en derecho, pero no la podían expresar, y eso afecta la suerte de sus defendidos. Vi, por ejemplo, que hubo momentos, tuvo 10 minutos de luz mi amigo Minier, pero vi, por ejemplo, que Minier presentaba, no sé de qué periodo, pero presentaba un informe de la Cámara de Cuentas que aprobaba la gestión no sé de qué año. Para mí esa hubiera sido la primera prueba, porque ante un informe de la Cámara de Cuentas no es posible deducir consecuencias penales, porque el juez penal no puede decir que está malo lo que la Cámara de Cuentas dice que está bien, ni puede usarlo tampoco la Procuraduría General de la República. Yo creo que ahí con los presupuestos que se presentaron, eventualmente hay alguna persona que pudiera ser, que deba ser mantenida en alguna condición de arresto, que puede tener una prisión preventiva, pero otros no, porque los presupuestos fueron en algunos casos respondidos de manera documentalmente aceptable. Desde luego, la presión mediática que hay en este caso por ser el primero es la misma presión que hubo cuando la protesta frente a la Junta Central Electoral. Esta es la primera respuesta de una democracia de audiencia a una exigencia del periodo electoral. Y el juez, en esas circunstancias, miles de personas mirando un juicio en Instagram, reclamando sangre, tiene el mismo problema que tenía Pilatos. No encuentro falta en este hombre, pero tengo que atender el clamor público. No quiere decir que yo crea que no hay falta, Yo hay personas ahí que creo que cometieron por lo menos una buena parte de los hechos que le imputan. Ahora, si yo creo que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, creo que a todos, incluidos los culpables, hay que respetarle las garantías del debido proceso. Y el centro mediático del juicio dificulta la imparcialidad, dificulta la igualdad. Creo que el magistrado hizo un esfuerzo y ahora estará retirado deliberando con la presión mediática. Presumo que hay gente que se debe quedar en prisión básicamente por el peligro de fuga. Hay otros que no tienen ningún peligro de fuga. Definitivamente no creo que ahí haya nadie en condiciones de amenazar o de subvertir el proceso. Y la regla en la persecución penal, la regla es el derecho ciudadano a defenderse en libertad. Porque una persona que está... ¿Puedes poner ejemplos cuando dice hay algunos que sí, que hay que mantenerlos en prisión, otros que yo no? Yo creo que Alexis no lo salva a nadie de la prisión preventiva. Es una persona joven, aparentemente con un capital que hasta ahí no pude ver la explicación, pero por ejemplo, yo no mantendría en prisión preventiva a la hermana. ¿Por qué? Bueno, pues porque el procedimiento administrativo que yo vi en ese juicio no la implica a ella. Es decir, la cuestión penal es de carácter personal y no me pueden a mí decir que una encargada de compra firmaba porque le daban órdenes, porque cuando a usted le dan una orden ilícita, usted lo que tiene que hacer es renunciar e irse. No decir años después que usted no estuvo en condiciones de hacer lo correcto porque le ordenaban lo incorrecto. Entonces, hay otros, por ejemplo, yo veo que en el tiempo no coinciden los elementos presupuestarios, jurídicamente presupuestarios de este señor, a quien no conozco. Yo no conozco a ninguno y creo que algunos son culpables, pero yo no puedo condenar a alguien porque yo lo crea, sino porque en el juicio se demuestre. Ese señor de salud, el que fue ministro de salud, por lo que yo vi ni siquiera coinciden los tiempos. No puede ser condenado por haber dictado una resolución porque es su atribución. Si un ministro dicta una resolución y se quiere decir que es mala,
hay que impugnarla y esperar que el tribunal diga que sí es mala. Pero un juez penal no tiene atribuciones para decir que es mala la resolución de un ministro, porque eso le corresponde al juez de la jurisdicción administrativa, y la Constitución dice que ningún juez puede ejercer atribuciones que la ley no le dé. Y juzgar un acto administrativo no es potestativo de la jurisdicción penal. Pero entonces yo veo que este señor dictó unos actos que luego se fueron a donde otro director de la OISOE por una decisión buena o mala, no la cuestiono, pero ocurre que ni siquiera fue él que le envió y él no conoció al nuevo director de la OISOE. ¿Tú me comprendes? Entonces son presupuestos que en una discusión objetiva pudieran no ser sostenibles, pero incluso si lo son, un hombre enfermo que no tiene ninguna fortuna, no se ha podido presentar no creo que represente un peligro de fuga. En consecuencia, ahí hay personas que yo entiendo que el juez dejará con alguna medida, eventualmente no sé si el juez fue debidamente ilustrado como para que alguno se quede sin medida, y otros irán a prisión preventiva. Creo que más o menos por ahí andará la cosa, María Elena. No sé si te respondí adecuadamente tu pregunta. Sí, muy claro. Julio, tu micrófono. Julio, activa tu micrófono. Sí, vamos a hablar un poco del caso Consejo Nacional de la Magistratura. Ayer hubo dos cosas. Primero, el rechazo al recurso de extrema urgencia en el Tribunal Superior Administrativo, aunque el Tribunal Superior Administrativo dice que el PLD tiene otro recurso ante el propio tribunal que lo puede, usar ese recurso, que es un recurso contencioso administrativo. Y ya se reunió el Consejo y decidió convocar a las personas a inscribirse para la aspiración a los puestos que estén vacantes. ¿Qué piensas? Mira, esto es una cuestión de carácter básicamente político y esencialmente constitucional electoral. Yo creo que el presidente Abinader fue prudente al aplazar la primera reunión del Consejo. El Consejo puede reunirse con 7 miembros, porque el Consejo se reúne con más de 5. Se puede reunir con 8, si están los 8 de manera regular, se puede reunir con 7. Yo pienso que en la democracia, y es el error que cometemos en la República Dominicana, el error que recurrentemente comete el Congreso y que en cada elección comete la Junta Central Electoral por una mala preparación en ciencias políticas. Aquí lo primero que no se define es cuál es el sistema electoral, porque todo lo que hemos discutido y lo que nos ha dado problema deviene de una mala definición o de una incomprensión del sistema electoral. La República Dominicana tiene un sistema electoral de carácter presidencial, no es de carácter parlamentario. En consecuencia, los bloques parlamentarios no tienen la naturaleza que tienen en las democracias parlamentarias. Aquí el Parlamento no pone al presidente. En consecuencia, la legitimación directa del presidente y del Congreso viene de los votos. La segunda mayoría es, salvo que no obtenga un senador, el partido que obtiene la mayor cantidad de votos. Discutir eso es una locura. Pero además la ley establece que el representante del Senado o de la Cámara que va a acompañar al presidente de ese órgano constitucional, sea el Senado o sea la Cámara, debe ser de un partido distinto. Y en este caso, aunque ustedes saben que yo he apoyado al presidente Abinader, yo tengo la suficiente libertad de opinión porque quiero que las cosas se hagan bien. Y creo que Luis es un presidente con buena intención. Y su transparencia, la transparencia con que maneja las cosas, es una transparencia que el país debe agradecer, pero lo obliga a él a andar siempre por el medio y no en la orilla de la ley, que fue por donde transitó un camino errado el Partido de la Liberación Dominicana. En consecuencia, siendo que mi amigo Eduardo fue elegido con votos del PRM y Bauta también, la lógica electoral define que él no puede ser. Si hubiera estado otro que no estuviera elegido con los mismos votos, pues sería una cosa a discutir. Bueno, supongo que hubieran elegido a Félix Bautista, que no fue elegido con los votos. Entonces la discusión era pues, si el PLD lo perdió, si no lo perdió,
pero nadie podría decir que fue con los mismos votos con que se eligió a Eduardo. Pero enviar al Consejo 2 personas elegidas con los votos del PRM me parece que no es política y éticamente correcto. ¿Y las decisiones que se tomen entonces en consecuencia no estarían afectadas? La verdad es que los precedentes son muy malos, Martínez, porque yo estoy diciendo lo que pienso que es correcto, pero quien lo hizo incorrecto primero fue el Partido de la Liberación Dominicana. Yo no sé si tú recuerdas que con los votos del PLD se eligió a Félix Vázquez senador en Cotuí, y sí. Félix Vázquez, el único que yo creo que escribió en contra de esa aberración fui yo, y el PLD llevó a Félix Vázquez, elegido con los mismos votos de Pared, lo llevó como miembro del Consejo de la Magistratura. Ahora al PLD le están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que yo aspiro a que tengamos un Estado de Derecho en que no se haga lo mismo que se hizo antes, si antes se hizo mal, y se empiece a hacer bien. Yo creo que este no era, yo creo que como quiera el presidente tiene mayoría. Yo no creo que esta es una discusión que vale la pena. Ni es a un partido perseguido, golpeado, en baja, en mala, no creo que hay que darle un motivo para levantar una bandera de ilegitimidad. El PLD se legitimó solo, hay que dejarlo. Al enemigo, por eso yo decía que sería un error de Leonel concurrir en perseguir a Danilo. Si Danilo es tu adversario y el clamor público y la justicia se están encargando de él, no hagas tu causa común con eso. Yo creo que eso del Consejo de la Magistratura es una decisión políticamente equivocada. Sí, Locuar, otro tema que está en la palestra es, digamos, el archivo definitivo del caso Odebrecht, que ahora irá ante el juez Vargas de nuevo. ¿Qué puede pasar con el archivo definitivo, con las personas que fueron objeto de un archivo definitivo en el caso Odebrecht? Bueno, los archivos tienen un proceso para ser recurridos. Yo no puedo opinarte lo que va a pasar porque yo no conozco el expediente que ha sido presentado al magistrado. Si yo lo conociera, te daría mi opinión con la responsabilidad con que lo hago siempre. Pero un archivo puede ser recurrido si al archivarse se ha cometido algún tipo de irregularidad. Yo no sé si se ha cometido. Ok. Entonces eso habrá que esperar el conocimiento. Habrá que esperar lo que decide el magistrado, y si yo tengo conocimiento del expediente, te doy una opinión. Pero no te puedo dar una opinión si no conozco el expediente, los motivos que se aducen para solicitar la revocación del archivo, no lo conozco. No sé cuáles son los elementos que el magistrado Vargas va a tener que ponderar. Si los tuviera ahora mismo, si tuviera los papeles ahora mismo, te diera mi opinión. No te doy opinión porque no tengo elementos para formular una opinión seria. Entendible. ¿Alguna otra pregunta? Entendible, sí. Julio, una pregunta para Locuar. He conversado con algunos abogados y me plantean que el Ministerio Público es uno, que si tomó una decisión de archivar un expediente de manera definitiva y la parte no fueron notificadas, no hay vuelta atrás. Eso está definitivamente archivado. ¿Qué versión tiene? Bueno, nadie discute que el Ministerio Público es uno solo. Eso no está en discusión. La decisión del Ministerio Público, sobre todo porque aquí es la instancia superior la que trabajó el tema, eso no tiene vuelta atrás como la condición única del Ministerio Público. Pero yo no conozco el expediente y no sé en qué se ha basado quien ha remitido el expediente a la consideración del magistrado Vargas. Entonces, en derecho, uno no debe hablar nunca, claro. Como no hablan los médicos sin ver los análisis, un abogado no debería hablar sin ver el expediente. Bueno, pues señores, muchas gracias al licenciado Ángel Locuar por esta conversación con nosotros. Gracias, Locuar. Un abrazo. Bye bye. Cambio y fuera.